Onda Aguere, Radio Geneto. Estás escuchando el podcast 3, 2, 1, Acción, un podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua en colaboración con Onda Aguere, Radio Geneto. ¿Quieres conocer a nuestras invitadas de hoy? Pues sigue escuchando 3, 2, 1, Acción, el podcast sobre acción social y teatro de la Asociación Cagua. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al nuevo programa de 321 Acción, Teatro Social de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua, aquí otro año más en Onda Aguere, Radio Geneto. Hoy nos vamos a sumergir en un viaje social que celebra la resistencia, pero antes de hablar sobre esto, mi nombre es Paula, bienvenidas a todas. Como el año pasado echaremos de menos a Noelia, que estuvo con nosotras en el podcast el año pasado, y bueno, este año tenemos un par de invitadas bastante especiales, pero antes de esto, ¿qué es Cagua? Cagua es una asociación juvenil y cultural que nace en 2017 con el objetivo de generar espacios de participación, inclusión y transformación social, sobre todo a través del arte, para especialmente jóvenes. Trabajamos diferentes proyectos y uno de los más importantes por el que estamos aquí hoy es el 321 Acción Teatro Social, proyecto de interés social financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF, donde usamos el teatro social como experiencia de cambio. Este proyecto incluye talleres de teatro, actividades comunitarias, asambleas y también este podcast, donde buscamos reflexionar sobre la realidad social de la experiencia juvenil. Y bueno, si quieren saber un poquitito más, nos pueden seguir en nuestras redes sociales @caguadetaco y luego les contaré un poquitito más las actividades que tendremos a lo largo de este proyecto. Dicho esto, hoy vamos a explorar cómo son nuestras realidades diarias, cómo son un altavoz, la lucha, la vivienda y, cómo son una lucha, la vivienda, el empleo digno y cómo construye esto nuestra identidad. Analizaremos también las barreras y la falta de oportunidades que persisten en nuestra sociedad y especialmente en la juventud canaria. Hoy vamos a tener un debate, juegos, experiencias y datos reales. Tenemos preparado un programa que está lleno de realismo y mucho orgullo. Por ello tenemos también muchas voces jóvenes aquí hoy. Y como estamos arrancando la nueva temporada, queremos comentarles también un cambio que hay este año. El año pasado el podcast tenía protagonismo el día del mes, ¿no? El día del mes que existiera y llevamos esa temática a lo largo de todo el podcast. Pero este año vamos a dar un paso más hacia lo social. Vamos a dar voz a la juventud y hablar de los problemas reales que nos afectan. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestro podcast de hoy. Hoy contamos con un panel de jóvenes que representan distintas realidades de la juventud canaria. Hoy tenemos aquí con nosotras a Cristian. Bienvenido, Cristian. Gracias, Paula. Tenemos por aquí a Kaori también. Bienvenido, Kaori. Gracias, Paula. Tenemos a Marcos también. Bienvenido. Gracias, Paula. A Patricia, bienvenida. Gracias. Irene también, bienvenida. Hola, gracias. Y Jeremy, bienvenido. Hola, buenas, gracias. Pues bueno, chicas, ¿están preparadas para iniciar este debate? Sí. ¿Se tienen Sí, los sí. datos preparados? ¿Tienen ganas? Sí. ¿Sí? Estupendo. Pues vamos a entrar en el debate, entonces. No sé si Santiago está por ahí y tiene la cortinilla del debate. 1, Acción. Juega conmigo. Y con esto nos despedimos. Hasta pronto. Bueno, no nos despedimos, pero seguimos. Es que, claro, como estamos empezando otra vez con el nuevo programa, hay que ubicarse otra vez un poco. Estamos un poco todas descoordinadas, pero no pasa nada. Vamos a la sección debate. Pues, chicas, entramos a este debate. Me gustaría empezar por Patricia. Cuando hablamos de empleo juvenil, siempre se repite que falta trabajo. Pero la realidad es que la realidad que muchos vivimos es otra. Trabajamos pero en condiciones bastante mejorables porque estamos bastante precarizadas y esto lo hablamos también la temporada pasada. La pregunta que te hago es, ¿el problema es que no hay trabajo o que el trabajo no es de calidad? Bueno, creo que los jóvenes ya no se dejan aprovechar por los empresarios, pero siempre sigue existiendo que los medios de comunicación se nos vende como generación de cristal, que no quiere trabajar, que somos vagos, que no queremos empezar la vida laboral. Pero no me creo que esto sea así. En Canarias, un joven necesita casi el 100% de su sueldo para poder independizarse. 9 de cada 10 siguen viviendo con la familia. ¿Creéis de verdad que no quieren trabajar o es que no quieren trabajar en unas condiciones pésimas? Pues, Patricia, muchísimas gracias por esta reflexión. Yo te diría que si quieren también el resto de personas comentar un poquito sobre esto. ¿Alguien por aquí? Cristian, por ejemplo. Pues opino lo mismo que Patricia. Al fin y al cabo, pues yo creo que la compañera tiene razón, ya que es un poco... Vivimos un poco en
ahora mismo en la zona de pues que necesitamos apoyos, ayudas, entonces concuerdo con la compañera. Vale, súper. ¿Alguien más? ¿Jeremy? Sí, yo es que no creo que sobre todo el tema de los trabajos que hay ahora es sobre todo, por ejemplo, suele haber mucha hostelería, el tema del turno partido, o sea, son sobre todo las condiciones que hay para una persona joven que el hecho de el trabajo en sí o que no quieran trabajar. Yo creo que es más eso, el tema de las condiciones que tiene el trabajo. Claro, yo creo que también pasa mucho que se nos llama generación de cristal, ¿no? Que es lo típico últimamente que se dice, pero es que realmente creo que somos la generación que alza la voz, ¿no? Y que queremos luchar por unos derechos dignos y por decirle adiós a la precariedad y por ahora que está subiendo todo el precio de absolutamente todo, de la vivienda, de la cesta de la compra, de todo, pues que nuestro trabajo nos permita emanciparnos y tener una calidad de vida digna, ¿no? Que el otro día lo hablaba con una compañera, que ir al cine, por ejemplo, no sea algo de lujo, ¿no? Total. Sí, sí. Que estamos viendo que el ocio está siendo como, wow, que también dicen mucho en las tertulias, no, es que los jóvenes se van a tomar el café o se van a tomar la cerveza a la terraza y por eso no se pueden comprar una casa. ¿Esto es real o no es real, chicas? Obviamente no es real, ¿eh? No. Para nada. Bueno, pues vamos a irnos ahora con Marcos y me gustaría, ya que dije algo de la vivienda, me gustaría comentarte sobre la vivienda. ¿Qué situación te hizo ver que emanciparse en Canarias es casi un mito? Más que una situación, vamos a hablar de datos, porque creo que es lo que nos hace ver un poco cómo está la situación. En general, un inquilino debería pagar el 30% de su sueldo, más o menos, en la casa. A día de hoy se paga un 55%. Si nos focalizamos en Canarias, y más en los jóvenes, una habitación te puede quitar solo el 40% de tu sueldo. El 40%. Hablamos de que si una persona cobra 800 euros, la mitad es el 480 o por ahí. Entonces, para una persona que quiera emanciparse, esto le obliga a que ahorrar sea una cosa de locos. No se trata de independizarte, sino de sobrevivir. Y creo que eso es una cosa bastante grave. Otro dato que tenemos por aquí, por ejemplo, es que el 70% de los jóvenes en Canarias todavía viven con sus padres. O sea, el 70% de los jóvenes. Una cantidad increíble. Y esto no es casualidad. Es la consecuencia de un modelo de trabajar con una casa a forma de negocio y no a forma de un derecho digno para las personas. Claro, también últimamente se está hablando mucho, ¿no? De que de que la vivienda está comenzando a ser algo para negociar, ¿no? Sí, y sí. tiene que ser un derecho digno para todas, ¿no? O sea, cuando tenemos una vivienda, enfermedades bajas, hay menos riesgo de pobreza también, porque tenemos acceso también, por ejemplo, a tener una más facilidad en la búsqueda de empleo, por ejemplo. Entonces, esto es un gran problema que nos incumbe a todas. Chicas, ¿ustedes quieren comentar algo respecto a esto? Patricia, cuéntanos. Al final, la vivienda y el empleo van de la mano. Si tu jefe te contrata a 20 horas, trabajas 40, te pagan ni siquiera lo del convenio y encima para poder adquirir una vivienda de alquiler necesitas un buen contrato, una buena nómina, meses y meses ¿De ahorro? de ahorro, o sea, es imposible poder llegar ni a trabajar bien ni a tener una vivienda digna. No, lo que tú dices también, ¿no? Que es que al fin y al cabo cuando vas a entrar a vivir en una casa ya no es solo tema fianza y demás, es que también las empresas que alquilan también están pidiendo, es que ahora mismo yo no controlo mucho de eso, pero te piden como un plus que esto es ilegal y luego tienes que denunciar y demás, o sea que tienes que tener luego una bolsa de ahorro tremenda para entrar a una vivienda de alquiler, que a lo mejor las condiciones también son súper precarias. Sí, Sí. a mí para entrar en la casa en la que estoy ahora me pidieron mi nómina y la de mi padre y la de todo el año para ponerle a él de aval porque no se fiaban de que yo pudiese pagar el piso. Porque eres joven y no... Exactamente. Tremendo. Chicas, por aquí, Cristian, cuéntanos. Yo en el tema del alquiler considero que estamos en un momento de la sociedad y de la vida en el que se está fortaleciendo mucho lo que es la especulación y ahora mismo estamos en un momento de vida en el que a lo mejor las ayudas para los alquileres también no son tan efectivas, ya que a los jóvenes sobre todo que intentan independizarse, intentan vivir de alquiler,
la mayoría que pueden, no les está siendo tan efectivo porque lo que comentaba el compañero Marco, la mitad de tu sueldo, más de la mitad del sueldo se va en el alquiler. No puedes permitirte ahorrar o tener un ritmo de vida tranquilo en el que poder permitirte pensar en el futuro, ya que siempre estás sobreviviendo. Y en el tema de las ayudas, pues yo considero que se está especulando mucho, ya que hay caseros, dueños de casas que te alquilan, que no contribuyen a ayudarte a que esas ayudas recibidas sean para lo que es realmente, para que te veas menos asfixiado a la hora de pagar el alquiler, ya que realmente cada 6 meses, cada año te están haciendo subidas de alquiler. A lo mejor esas ayudas, pues hay mucho pirateo, si pagas 800 euros pues y te dan una ayuda, pues te suben 200 euros. Total. Claro, es que al fin y al cabo se juega con eso, ¿no? Si al joven le das 200 euros de ayuda y al alquiler le costaba 800, pues venga, te lo sube a 1000 y te dicen como si no te hubieran subido nada. Claro. Y estate agradecido, diría. Cuéntanos, Marco. Además que volviendo un poco con lo de la generación de cristal que dijiste antes, que se nos denomina mucho así, creo que realmente como sociedad joven estamos en uno de los peores momentos. Totalmente. Pero Sí, de los peores. Es como que en todos los sectores nos aprietan mucho las tuercas, sobre todo en el trabajo, en conseguir casa, en esperar un futuro que no sabes si va a llegar o no. Y creo que eso es muy importante, sobre todo para entender el gran problema que tiene de salud mental la población joven. Totalmente. Y creo que además somos una generación súper formada. O sea, creo que nos pasa a todas, ¿no? Que tenemos un montón de amigos y amigas y amigues alrededor de nosotras que tienen una formación increíble y no consiguen trabajo o están trabajando en unas condiciones horribles, por ejemplo, en hostelería. Es que es una cosa muy fuerte, al igual que el hecho de tener hijos, ¿no? O sea, se dice que nosotras no queremos tener hijos, pero hay casos particulares, ¿no? Pero hay mucha gente que sí que quiere tenerlos, pero es que ¿cómo consigues esto si la calidad de vida no está siendo, no es acorde como para tú darle una buena vida a esa criatura, ¿no? Patricia, antes también hablamos un poco sobre el ámbito laboral y me gustaría también preguntarte, que lo estuviste comentando también, que si crees que hay una normalización con el trabajo precario y el incumplimiento de las leyes por parte del empresario. Pues la verdad es que sí, y siendo sincera, yo no conozco a nadie que su jefe le cumpla lo que pone en el contrato. Ahora mismo en Canarias el paro juvenil ha bajado al 22%, pero los que estamos en este porcentaje sabemos que tú firmas un contrato de 20 horas y haces 40, además de que las horas extras te las venden como aprendizaje. Entonces es como, ¿para qué te vas a quejar si no va a pasar nada? Si tú te quedas sin ese trabajo, no puedes comer, no puedes pagar el alquiler. Entonces juegan con que saben que estamos mal y se normaliza a niveles heavies, la verdad. Es un bucle, ¿no? Una rueda que no Sí. para y luego se dice que no queremos trabajar. Claro, y si denuncias al final sales perdiendo porque tú no tienes ese dinero para pagarte un abogado que te defienda, ni puedes irte en contra de una empresa que tiene una importancia en el sitio en el que está. Claro, también, no sé si lo quería comentar alguien, pero también se juega mucho con el tema de los contratos de prueba, ¿no? O sea, el periodo de prueba que te dan, Sí. ¿no? O sea, creo que yo por lo menos la última multinacional en la que estuve, creo que eran 6 meses que tenía de prueba. O sea, que es una burrada, ¿no? O sea, que tú terminas la prueba y si no les gusta fuera y luego entra otro y, ¿sabes? En plan, nunca tienes esa estabilidad de decir, oye, voy a tener un contrato indefinido y voy a poder estar tranquila, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Kaori, cuéntanos. Que también actualmente hay mucho tema con los contratos indefinidos. Muchas veces te firman un contrato indefinido y realmente no es un contrato indefinido, sino que te contratan por un proyecto, por un tiempo y no te lo dicen. O lo que dijo también mi compañera Patricia sobre los convenios, que en gran parte no se cumplen o no se llegan a cumplir del todo, o hacen tiquiñuelas para que se cumpla lo justo, para que no se puedan quejar sindicatos, o hacen que los trabajadores no se puedan sindicalizar, porque si se sindicalizan, oye, no vas a trabajar en mi empresa porque no me interesa que tú estés aquí quejándote de que mi empresa no te paga lo suficiente. Entonces, ahora mismo hay mucha precariedad porque aunque se haya dicho que los contratos indefinidos son los más comunes, realmente no se cumplen en la realidad. Vale, Kaori, muchísimas gracias. Por aquí también Irene quería comentar algo. Es que de lo que estaba comentando Kaori, realmente que no te dejes estar en un sindicato es ilegal. Es que también nosotras, o sea, lo que es el instituto, los estudios y demás, nos enseñan como
aprender a chupar información, pero a la hora de conseguir un trabajo se aprovechan también de que no sabemos cómo funciona. Cómo funciona leer un contrato, por ejemplo. Mm. Esto es súper importante, ¿no? Que yo siempre lo he dicho personalmente, no sé si ustedes opinan lo mismo, que creo que es súper importante una formación para, bueno, creo que nos habrá pasado a todas la primera vez que nos pusieron un contrato delante, leer y decir, ¿qué es esto? O sea, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Cómo puedo saber si me la están jugando o no? Patricia, cuéntanos. Al final, en un grado medio, en un grado superior, tenemos la asignatura de FOL y de empresa, que nos viene muy bien para aprender lo que es un contrato, las nóminas, pero si tú no estudias por esa rama, ¿cómo lo aprendes? Por internet, que hay tanta información que al final estás desinformado. Totalmente. Totalmente. Oye, chicas, pues muchas gracias sobre este tema. Me gustaría hablar ahora también sobre cultura. Estamos yendo muy rápido, entonces yo creo que si ustedes quieren aprovechar este debate para soltar más cosas, podemos hacerlo, ¿vale? Jeremy, Dígame. sobre la falta de cultura, ¿por qué el desconocimiento sigue siendo una de las mayores barreras para la inclusión? Pues la verdad que yo creo que el hecho de que exista un desconocimiento general hacia otras culturas o incluso hacia la propia nuestra, hace que se genere una espiral de odio y de prejuicios que se autoalimenta, ¿sabes? En plan, si una persona, sobre todo el tema de las redes sociales, las tenemos todos, o sea, yo creo que todos aquí tenemos redes sociales, tenemos Instagram, a lo mejor tenemos Twitter, tal, no sé qué. Tú tienes un anonimato y tienes además una forma de poder como esparcir ese odio y esa desinformación que realmente eso se expande demasiado rápido. ¿Cuántas mentiras hay en internet? ¿Cuántas noticias que realmente a lo mejor no son lo que son, pero por un título que no es, tú te crees otra cosa? Y eso se reparte y se reparte y se reparte, y al final eso, si se quedara ahí, dices, bueno, pero es que no solo se queda ahí, eso lleva a más prejuicios en las calles, a más problemas en las calles, más problemas con personas, y por eso yo creo que y también somos una generación que lo máximo que lee son libros a lo mejor de fantasía, no lees de historia, no lees de filosofía, no te enteras de tu propia historia. Y yo creo que una nación o una gente que no sabe su propia historia está condenada a repetirla. Totalmente. Creo lo mismo, que si no conocemos lo que hay siempre se va a repetir. Y sobre lo que hablabas también, por ejemplo, de los bulos y la desinformación, hace poco vi un documental que hablaba, o sea, por ejemplo, ¿recuerdan el apagón de Madrid, no? Uh-huh. Vale, pues este youtuber que se llama Tamayo, lo que hacía era pues ir preguntando a la gente, oye, ¿saben por qué fue el apagón? Y todo el mundo le respondía que no, o le decía un bulo súper aleatorio. ¿Qué hizo él? Investigar y preguntó a varios ingenieros y demás por qué fue exactamente el apagón. Pues después de preguntar a la gente por qué fue y que dijera cualquier bulo que hubo en las redes sociales, le explicó qué había pasado realmente. ¿Saben cuál fue la reacción de la gente? Les dio igual totalmente. O sea, la gente fue en plan, bueno, pues ya está, ya pasó. Ah, genial. Claro, y es como... O sea, el bulo lo vivimos como de una forma muy intensa, ¿no? O sea, de esa desinformación, pero cuando tenemos la información, como que ya da igual, ¿no? O sea, ya el daño está hecho con la desinformación. Cristian también quería decir algo por aquí, luego también Marcos quiere comentar algo. Vamos a ver, Cristian. A raíz un poco del tema de los bulos, yo quería comentar que están súper de moda. No contrastar noticias, dejarte llevar por la primera fuente que lees, sobre todo que tu feed sea el que tú buscas, el que te encuentras, ya que si es un poco relacionado a la ideología que tú tienes, pues te va a dar un poco igual que sea noticia contrastada, siempre que sirva para fomentar odio, para crear desintegración hacia ciertos colectivos, discriminación. Entonces vivimos en una sociedad en la que por desgracia no está penado y no se puede andar libremente emitiendo desinformación y bulos para seguir fomentando odio, y es una pena, la verdad, que vivamos en una sociedad en la que en vez de leer, contrastar, buscar más informaciones de las que buscas relacionalmente, porque por desgracia pues tenemos personas con bastante influencia, periodistas, incluso políticos. Pseudoperiodistas también. Exacto, personas que no tienen título, pero que su forma de vida es vivir en base a la discriminación, el odio y los bulos.
Total. Antes de que Marcos entre en esto, también a mí me gustaría comentar, o sea, yo no sé si ustedes lo tuvieron, pero a mí, por ejemplo, me ayudó mucho y se lo agradeceré toda la vida a ese profesor. Yo tuve o sea, era como media hora que sobraba, algunos días entre semanas, y tenía la asignatura de cultura científica, la llamaban. Y la verdad que fue de las asignaturas que yo, o sea, era un taller realmente, es que no era como tal una clase, de los momentos que yo más aprendí, porque era un profesor que nos enseñaba sobre bulos, sobre cómo saber que era un bulo, sobre cómo prevenirlo, sobre cómo contrastar información con lo que tú estabas diciendo. ¿Ustedes llegaron a tener algo de esto? No. ¿Nadie? No. Nadie. Pues creo que es algo súper importante también para, bueno, también nuestros familiares y demás, ¿no? Hasta a las personas mayores les pasa, pues un poco educar sobre esto, ¿no? Bueno, Marcos, cuéntanos. Que es muy curioso porque, hablando de las redes sociales, como están hablando los compañeros, es curioso que hay muchas figuras que no son periodistas o políticos como también los hay, que tienen como esa facilidad, gracias a las redes sociales, de expandir odio, no solo bulos, sino odio. Que es que las personas ya, por tragarse cualquier cosa en redes sociales, absorben conocimiento de cosas que son pero súper perjudiciales para otras personas. Por ampliar ese odio. Pero es lo rápido y lo sencillo que es, que si ya era antes fácil controlar como a la población y hacer que piensen de una determinada manera, ahora lo es como 3 veces más. Y es súper curioso. Y una de las maneras de, creo que parar o remediar eso, es lo que tú dijiste, que la educación simplemente mira, nos estamos adaptando a una nueva época, a una nueva forma de hacer las cosas, vamos a intentar frenar esto de alguna manera. Total. Y hacerlo bien. Y sobre todo también con cosas como las que dijimos antes, que nos ayuden a los jóvenes, como FOL, por ejemplo, ¿no? Que es formación y orientación laboral. Cosas que desde pequeño te enseñen a cómo vivir o cómo va a ser la vida, en vez de dar cosas que al final algunas personas van a olvidar. Claro. Ahora me gustaría dar paso a Cristian también, pero antes me gustaría comentar también una cosa, que ayer vi también un video de una periodista, no sé si la conocen, se llama La Gata de Schrödinger, que habla sobre la IA y cómo los niños están empezando a consumir pero auténticas burradas se llama brain rot. ¿Puede ser? Sí. O sea, esto es para mí súper preocupante, ¿no? Porque los videos que ayer yo estaba viendo que consumen los niños son animales despellejados, historias que no tienen ni principio ni fin, pero simplemente son acciones machistas. O sea, cosas muy heavy. Y libros que salen de eso. Y ella también hablaba sobre, claro, tú estás educando a los niños con libros hechos con inteligencia artificial que no, o sea, esos libros están hechos por IA, o sea, no tienen ninguna expresión facial real. Entonces, cuando pone, se frunce el ceño, o sea, el manchango está igual que las 7 imágenes anteriores. Entonces, ¿cómo aprenden los niños qué es fruncir el ceño? ¿O cómo aprenden a empatizar? Pues esto está empezando a ser una movida, creo yo. Sobre esto, Cristian, ¿de qué manera podemos aprender fuera de las aulas, fuera de las aulas, de qué forma podemos defender nuestros derechos? ¿Cómo podemos aprender fuera de estas aulas? Yo considero que el aprendizaje que tienes dentro del aula siempre está bien, siempre aprendes lo que es cosas básicas que algunas te pueden servir en el futuro, otras no. Pero un poco lo que vivimos fuera de las aulas es un poco más el mundo real, el mundo en el que te formas y el mundo en el que tú quieres vivir. No aprendes ideologías, no aprendes derechos, no aprendes cosas básicas necesarias en un colegio, por desgracia. Tenemos charlas, pero no es lo que se fomenta, sobre todo se fomenta aprender pues cosas, lengua, matemáticas, cosas que aprendes de pequeño. Lo que aprendes fuera es lo que tú vives, la gente con la que te rodeas, es la gente con la que tú te identificas. Un poco el mundo en el que te quieres formar es donde tú vas. O sea, yo si quiero ser una persona que está a favor de los derechos humanos, que es súper pro de el colectivo, de todas las etnias, de todo, pues intento fomentarme con esas personas que también piensan igual que yo. Creo que un poco lo que es pues las barreras de la falta de inclusividad son necesarias pues delimitarlas, aprender vivir experiencias, aprender a no ser una persona cerrada, sino cultivarte.
Entonces, Claro, yo creo que es que al fin y al cabo se crean zonas de confort, ¿no? O sea, cuando tú sales de esa zona de confort se hace un poco más grande y siempre tienes un aprendizaje, ¿no? exacto. Que exista esa incomodidad, ¿no? De aprendizaje. Aquí tenemos varias intervenciones. ¿Les parece si empezamos Patricia, luego Kaori y luego Marcos? Sí, claro. Cuéntanos, Patricia. Creo que ahora mismo en la sociedad en la que vivimos hay como dos vertientes. Los que están ciegos y quieren seguir ciegos y las personas que queremos luchar por una inclusión real, por una educación real, por no seguir los patrones de nuestro pasado. Entonces, yo creo que al final las personas que quieren estar ciegas siempre lo van a querer estar y se van a rodear de esa negatividad, de esas personas, pero al final siempre nos tenemos que, como dice Cristian, juntar a lo que realmente es lo que nosotros pensamos y es luchar por los derechos humanos, porque ¿quién no querría luchar por los derechos de uno mismo también? Porque ya no es solo luchar por las personas que viven en la pobreza o por las personas del colectivo LGTBIQ+, es luchar también por uno mismo. Si tú no luchas ni por ti, el mundo no va a cambiar y va a seguir igual de mal. Hay dos cosas que a mí me gustaría comentar sobre esto. Buero Vallejo en sus obras también utiliza lo que tú acabas de decir, el tema de los ciegos, ¿no? Está ciego quien no quiere ver y él siempre juega siempre hay alguien ciego, ¿no? Que no quiere ver la realidad de lo que está pasando. Total. Que me pareció muy interesante como lo dijiste, porque él lo usa en casi todas sus obras. Y luego también el tema de luchar por nuestros derechos, es que yo opino que muchas veces también, si tú eres una persona que tiene todo en esta vida, y yo soy una persona absolutamente precarizada y que a lo mejor no tiene todo en esta vida, nuestros derechos van a chocar. Pues tú vas a querer una cosa y yo voy a querer otra, ¿no? O sea, a lo mejor a ti, por ejemplo, una persona que tiene 4 casas de alquiler va a luchar porque no se regularice el tema de la vivienda. Claro, porque es lo que es, o sea, es el egoísmo, creo yo, del ser humano, ¿no? Claro. Porque es lo que le renta a esa persona. Qué bonito sería un mundo en el que todas fuéramos a una y esos derechos fueran conjuntos, ¿no? No chocase el interés individual, sino que fuéramos al interés colectivo. Kaori, cuéntanos. Que también yo quería comentar algo. Aparte de lo que ha dicho mi compañera, que tiene toda la razón, hay un concepto que en general siempre ha existido, pero gracias también a lo que dijo también mi compañero Jeremy, que se ha aumentado mucho con redes sociales, que es el sesgo cognitivo. Que es que tú una idea que tienes no se va a cambiar si siempre te rodeas de algo que confirme tu teoría. Tú siempre vas a buscar algo que te diga que lo que tú opinas es cierto y es muy difícil salir de ahí. La única manera es, como dijo mi compañero Cristian, o rodearte de gente que de verdad busque que tú te plantees, es decir, por ejemplo, dentro de los derechos humanos puedes encontrar una persona con la que hablar de actualidad, de noticias, de política, de derechos, oye, es que a lo mejor dentro de los derechos humanos puede ser que tú opines A y yo opine B y dentro de esa opinión podemos ver qué puntos de vista tiene cada uno y de eso se aprende muchísimo más. Y también es muy importante que, además de eso, si conseguimos que la educación también tenga un itinerario un poco más personalizado, porque dependiendo de cada persona es muy diferente. Es decir, a lo mejor a un niño de 15, 16 años que tiene unos padres que a lo mejor son de una visión un poco más en contra de los derechos humanos, si yo a ese niño le hago un itinerario personalizado, a lo mejor ese niño en el futuro no va a ser un hater, no va a ser alguien que odie, va a ser alguien diferente. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, hacer itinerarios personalizados, intentar evitar que se haga sesgo cognitivo. Es que yo creo que esto es una movida realmente, ¿no? El individualizar la educación. Es que creo que es una movida, ¿no? Porque es que al fin y al cabo, o sea, quien educa también es donde está, o sea, lo que hay en la casa. O sea, lo que se puede ejercer, creo yo, es el pensamiento crítico, ¿no? O sea, que creo que es lo que también últimamente está faltando mucho, el crear un pensamiento crítico y educarlo también desde pequeño, cosa que, repito, no está pasando con la inteligencia artificial, para que ese niño, cuando tú le eduques en el colegio y llegue a casa y tenga otras ideas que a lo mejor no se había planteado, piense y diga, oye, a lo mejor esto no es lo que yo opino, lo que creo que está bien o mal. Pero claro, si no se da ese pensamiento crítico, no se ejerce, creo yo que es que, o sea, vas a llegar a casa y vas a seguir estando en eso. O sea, es que yo creo que es un movido el tema de esto. Marcos, ¿querías comentar algo sobre esto? Sí, y un poco ligado a lo que han dicho mis compañeros, creo que en general, siempre, hay algo que retrasa el conocimiento. Siempre hay algo que retrasa el conocimiento. Ahora es la inteligencia artificial.
si nos ponemos un par de años más atrás, eran los vídeos que les ponías a tus hijos en YouTube. Si nos vamos más... Siempre hay algo que evita que el niño, que está en su fase más de aprender conocimientos, de ser una esponja, chupe de cosas que no tienen ningún tipo de sentido para nada. Si tuviera yo que elegir una manera de aprender fuera del aula, y sobre todo como un mensaje más para los padres, es dar un libro. Claro. Jeremy dijo una frase muy buena, y es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y siempre podemos mirar atrás de una forma, y creo que la mejor forma es estar redactada el libro. Sí, pero ¿sabes qué pasa también? Creo que nos pasó a todas. También se elige, o sea, creo que no hay un objetivo claro de, oye, vamos a aprender, sino vamos a X. Porque, por ejemplo, a mí me pasó a mí me tocó EBAU, no PAU. Cuando yo fui a EBAU, yo recuerdo que a mí me iba a tocar dar historia de Canarias. Y la profesora dijo, ay, no, que esto no va a entrar en EBAU y no nos da tiempo. O sea, que tú a mí me quites, por ejemplo, de dar historia de Canarias, que es algo, repito, como lo que acaba de decir Jeremy, de quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Luego me he encontrado a un montón de personas de mi curso que no saben realmente lo que pasó en Canarias. O sea, esto es súper fuerte. Jeremy, ¿querías comentar algo también? No sé si sobre esto. Pues... Sí, también ahora me hace recordar un poquito a cuando yo estaba en segundo bachillerato, que siempre pasaba eso, de todo el rato era el tema de... no, es que esto no entra para BAU, o esto no da tiempo, o los exámenes eran todos tipo de BAU, ¿sabes? Realmente no buscaban enseñarte. Claro. O sea, yo creo que ya el sistema educativo de ahora simplemente te busca lo que es decir, memoriza esto, escupe en un examen, para trabajar, gánate un título. ¿Qué pasa? Que eso antes te servía, porque antes con un título universitario tú tenías trabajos casi que asegurados, o sea, porque era raro tener un título universitario. Claro. Ahora tienes que tener un título, un máster, un ciclo superior, estar especializado en algo, y aún así te cuesta conseguir trabajo. Y aún así vas a sobrevivir, no vivir. Claro. Que era algo que hablábamos el otro día, Patricia y yo, ¿no? El hecho de que los jóvenes estamos sobreviviendo, no viviendo. Sí, Patricia, ¿querías tú también comentar algo sobre esto? Sí, sobre lo que habías dicho tú en cuanto a que en tu clase te habían quitado como tu historia de Canarias. Yo como peninsular, la verdad que he dado 0 historia de Canarias, o sea, no tengo ni idea, y he ido aprendiendo un poco viviendo aquí, que ya llevo 3 años, pero es cierto que la historia de Canarias voló. Nula, o sea, sí. Da exactamente igual. De hecho, o sea, de los vídeos estupidísimos, ¿no? Del TikTok y de tal, que preguntan a la gente de Península cuántas islas hay, cuál es la capital de qué provincias hay. ¿O dónde estamos? Porque mucha gente dice, estamos en Canarias, como Canarias en África. ¿Qué? De hecho, ayer, creo que fue en un programa de estos de Telecinco, se veía para sorpresa de nadie, una imagen del mapa de Canarias con la isla de La Palma. Le habían puesto el nombre de Las Palmas. ¡Ah, socorro! Es que, para sorpresa de nadie, yo creo que esto es algo... Todo el mundo es increíble. Totalmente, sí. Creo que es un pensamiento súper colonialista, pero bueno, esto a lo mejor es otro debate que podemos tener en algún momento. Irene, ¿también querías comentar algo? Sí, de que una vez fui de viaje a la península y literalmente los niños se pusieron a decirnos que si teníamos internet incluso, o sea, es una cosa de... Y vivimos literalmente en un muro, porque en el mapa se ve como si fuese... como un muro, pero en realidad no, pero hay gente que sí se piensa que es un muro. El cuadradito ese, ¿no? De la esquina del mapa. Creo que hay desinformación en las dos partes, tanto como en Canarias sobre la península, como en la península sobre Canarias, como que han querido desde la península obviar que eso existe, que Canarias existe, que hay personas y que es España, y aquí como que tenéis ese pensamiento canario que a mí me parece increíble y que lucháis por lo vuestro, que lucháis por vuestra tierra, pero también hay como una parte que se olvida de que la península también es parte. Pero yo he de decir que no sé si nos habrá pasado, es que aquí va a empezar un debate intenso, creo yo, y me falta una pregunta para Irene, entonces vamos a cortar esto un poco rápidamente. O sea, yo por ejemplo historia de península, una burrada. O sea, España. Historia de España, menos Canarias. Entonces, movimientos migratorios, a mí me hicieron aprenderme y me evaluaban conociendo todas las, todas las provincias que existen en península. Es que literal, hasta me hicieron una canción, o sea, tremendo, y a día de hoy no se me olvida. ¿Sabes? Que es como, yo creo que el sentimiento que tiene la gente de Canarias es, jope, somos 8 islas, perdón. O sea, ¿qué cuesta aprender 8 nombres y saber que está La
Palmas de Gran Canaria, no, Las Palmas, ¿Palmas? y Santa Cruz de Tenerife. O sea, es que ni eso. Yo creo que es algo que va a ser un debate eterno. Cristian también quiere comentar algo sobre esto y Marcos también. Yo un poco, resumidamente lo que quería decir es que concuerdo un poco con lo que dice mi compañera Patricia, de que siempre suele haber como desinformaciones de ambas partes. Creo que lo que nos toca a nosotros un poco es, pues nosotros al fin y al cabo somos islas pequeñas, somos las apartadas, las olvidadas también, por decirlo así, quitando nosotros claramente, que nosotros obviamente nos reconocemos y luchamos por nosotros. Pero desde Península pues sí se nos suele tener menos en cuenta, opinión personal. Y yo pues creo que hay mucho orgullo canario, porque lo hablábamos el otro día sobre la lucha del pueblo canario, que hablábamos sobre que a lo mejor se estaba perdiendo o no. Yo considero que estamos en un momento de sociedad y de vida que se está luchando bastante. Pienso que para nada se está perdiendo, porque estamos viviendo realidades un poco, perdón por la palabra, jodidas, ya que estamos pues basando nuestro nivel de vida en el turismo, en la gente que trae su aporte de fuera. Entonces pues unas islas como Canarias desgraciadamente no pueden vivir en base a eso. O sea, necesitan otro modelo, que desde las altas esferas pues no se está luchando por eso. Está claro que el modelo turístico que hay es absolutamente insostenible. Exacto. Y no se puede, bueno, en el COVID pasó, ¿no? O sea, no había turismo. O sea, hay que sobrevivir de algo. O sea, no somos solo turismo, somos turismo, pero no solo turismo. Creo que hay muchas cosas más aquí y se nos vende como el paraíso. Pero es que creo que está dejando de ser paraíso. No sé si les pasa, pero para Totalmente. mí, o sea, todo lo que yo vivía de pequeña, de esto de salir en el barrio y no ver a un guiri, por ejemplo, sino conocer a mis vecinos, ir a comercio local. Está pasando en la laguna cada vez hay menos comercio local y más multinacionales. La masificación. Claro, playas llenas, absolutamente llenas. ¿Cómo se dice? Desagües, no. Los desagües, sí, Los residuos. Residuos, Sí, los residuos fecales que están llegando a nuestras playas, que es que vas a la playa y da gracias a no ponerte malo de la barriga o a que no haya una mancha enorme de basura en el mar. Marcos, cuéntanos. Es que justamente eso. A mí, en principio, y supongo que a muchos canarios también, no solo es que se olviden bastante de nosotros, si es que encima tenemos un problema gigante. Es que no es que ya en Península no se vea tanto Canarias o se deje de ver, sino que es que de verdad tenemos un problema serio. O sea, ya no es solo ser vistos, que también, porque tenemos una cultura muy bonita, sino es eso, tener el problema que tenemos, la masificación que tenemos, porque muchas turistas van a las playas y se desentienden de todo lo que lleven, la comida al suelo, los cigarros, etc. Total. Y al final es que te cargas de lo que estás viviendo, o sea, de lo que has vivido. Esas calles que antes recorrías de pequeña ya no son iguales, pero porque hay una cantidad de gente pero demencial, o sea, es demencial. Total. Me parece que ese es el problema. Yo creo que está habiendo una romantización súper exagerada de lo que está haciendo esta masificación y está empezando a cobrarnos factura. Jeremy, también querías decir algo y creo que esta va a ser la última intervención porque Sí. me gustaría hacerle una pregunta también a Irene. Vale, por ejemplo, pequeño apunte, que por ejemplo, la calle Castillo tiene 2 alejos, no uno. Por la cara pusieron 2 como de tema tenerlo todo petado. Esto no es publi. Y no solo eso, por ejemplo, los caminos ahora ya no son caminos de tierra que tú vas para el Teide y te haces un camino, no, ahora está todo, pues lo tienen todo con maderita, lo tienen todo para sacar la foto. Total. O sea, y está todo hecho eso para que vengan, para que hagan el caminito, saquen la foto, tal, y ya está, y cada uno por su casa, que se hagan una merienda y tiren todo para el suelo, como suele pasar, y ya está. El mirador de Chipeque creo que es uno de los ejemplos más claros. Chipeque, antes habían 4 pelagatos viendo el atardecer del Teide. Yo de hecho iba mucho también a ver el atardecer ahí. Y la última vez que fui, que habrá sido hace un mes, 2 meses, petado, o sea, de que no había dónde aparcar, no podías ni mirar, o sea, el paisaje, y era todo, o sea, un montón de gente fumando también, tirando las colillas. Recuerdo a un parque nacional
O sea, y con riesgos de incendios. O sea, que esto fue... No, mentira, fue en verano esto del año pasado, porque además me enfadé porque fue cuando estábamos teniendo temporada de incendios y demás. Que es una burrada. Si nadie más quiere decir, que yo sé que esto nos encanta, pero me gustaría también hablar, porque estábamos hablando sobre la falta de oportunidades, y me gustaría preguntarle también a Irene, que creo que alguna vez lo hemos pensado, que si crees que el talento joven de Canarias se ve obligado a marcharse por la falta de oportunidades que existe aquí. Totalmente, Paula. Muchísimas veces se presenta como movilidad exterior o ganar experiencia, pero muchas es un exilio económico. Nos vemos obligadas a irnos. Datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística y del Gobierno de Canarias lo confirman. Jóvenes cualificados emigran por falta de oportunidades acordes a su formación. En Canarias hay talento y ganas, pero el mercado laboral ofrece sobre todo empleos precarios en servicios o sueldos que no permiten independizarse. Al final, toca elegir entre sobrevivir en casa de tus padres o marcharse para empezar una vida propia. En conclusión, el talento no se va, lo estamos echando. Totalmente. Y Jeremy, ¿querías comentar algo? Cuéntanos. Sí, quería comentar que yo creo que es una cosa que nos pega a todos, ¿no? Integración social aquí en Canarias, Nada. sin sentido, nada, mal pagado, muy complicado, te tienes que ir incluso a otras islas, y realmente si tú quieres trabajar de integrador social, lo mejor que puedes hacer es irte a la península a trabajar ahí. Hay bastante trabajo, por lo menos que yo ya he visto más oportunidades y más, lo que es más sueldo incluso, que por lo menos aquí en Canarias. En Canarias la verdad que no he visto nada. Jeremy, y a raíz de esto, ahora también te doy paso a Patricia, pero me gustaría hacerte una segunda pregunta. ¿Cómo afecta esto? Mentira, esto es para Irene. ¿Cómo afecta esto a que Canarias pierda el talento? O sea, el hecho de que la gente se vaya y demás, ¿cómo está afectando esto ya no solo a las personas como personas individuales, sino a Canarias? Afecta en todos los niveles, porque cuando una generación se va, Canarias pierde su motor de cambio. O sea, si los jóvenes se marchan, la sociedad se estanca y envejece. Y no es solo porque yo lo diga, el INSTAC, el Instituto Canario de Estadística, ya refleja ese envejecimiento. No solo en edad, sino también en ideas, porque la juventud también se va, con la juventud también se va la capacidad de transformar y construir un futuro. También se pierde algo muy importante, el arraigo. Sin jóvenes se rompe el revelo generacional en asociaciones, en cultura y en la política local. No es solo que perdamos un médico o una ingeniera, es que perdemos a la persona que iba a implicarse y luchar por mejorar su barrio, su municipio y su isla. Dilo, reina. Yes, queen. Yes, queen. Al final cada vez es más difícil quedarse y construir una vida aquí. Ok, Irene, intenso, la verdad es que esto es muy fuerte. Patricia, ¿querías comentar algo sobre esto? No, ya no. No quiero cagarla. Sí que quería comentar Cuenta. que es cierto que en Canarias los sueldos son súper bajos, mínimos, la verdad, pero siento que, por desgracia, en el momento en el que está Canarias, como integradores sociales hay muchísimo trabajo, hay muchísima migración, hay muchísima pobreza, muchísimas personas que siguen viviendo en la drogodependencia, viviendo en la calle. Situaciones. Y creo, sí, situaciones extremas, pero que al final es como la orden del día aquí en Canarias. Es una pena, la verdad, pero sí que es cierto que los sueldos son más bajos, pero aquí hay muchísimo trabajo como integradores que somos todos. Cristian, ¿querías comentar algo también? Sí, para terminar un poco, para el tema de lo que hablaba la compañera Irene, y lo que comentabas tú también del tema de la pérdida de jóvenes en Canarias en base a tener que emigrar fuera de Canarias, pues también es un poco pena que perdamos esa riqueza canaria, esa cultura que a lo mejor podemos dar, sobre todo la gente que somos de aquí, que tenemos pues identidad. Sí, claro, o sea, yo pienso que todo el mundo somos personas del mundo, pero cada persona de su zona pues como que le tiene como más cariño, más acogida. Entonces es una pena que a lo mejor la gente que es de aquí pues se vaya y perdamos un poco nuestra identidad, nuestra cultura. Es que creo que es un problema porque a mucha gente le pasa también, o sea, el hecho de no conseguir vivienda, de no conseguir trabajo y demás, ya no es ay, me apetece salir fuera para aprender cosas de fuera y salir de mi zona de confort, sino es que tengo que salir fuera para sobrevivir, porque es que si no, no lo consigo. Antes también nombraron el tema del alquiler de nuevo, y me gustaría preguntarle también, ya que estamos un poco más emocionales, me gustaría preguntarle a Marcos, ya que dijiste que
que casi el 90% del sueldo joven, ¿me equivoco? Sí. Que se lo lleva el alquiler. ¿Cómo crees que afecta esto a nuestra salud mental? Bueno, pues entendiendo como todos en esta mesa, todos tenemos proyectos vitales básicos. Son proyectos que tenemos como montar una familia, como vivir solos o solas, o hacer cosas con el dinero que queremos, ¿no? Esto es muy importante entender que si nos lo quitan, que si nos lo prohíben, no vamos a poder gozar de derechos que son básicos para nosotros. Entonces, lo preocupante de esto es normalizar que hoy en día los jóvenes estén mal. Hay un estudio que dice que el 60% de los jóvenes españoles, el 60% de los jóvenes españoles manifiestan haber tenido algún problema de salud mental. Y es bastante preocupante el índice de suicidios también. Y esto es normal si todos los planes que quieres tener a futuro te los rechazan, te los quitan y te dicen, esfuérzate más. Es insostenible. Normalmente porque si trabajar no te permite vivir de una manera digna, no es culpa del esfuerzo, es culpa del trabajo. Es culpa de lo que se está gestando alrededor tuyo, no es culpa de que tú no lo estés haciendo bien o mal. Porque siempre se lleva a culpabilizar, ¿no? Sí, sobre todo al joven se le echa mucho la culpa y creo que es un poco de lo que nos carga la espalda, ¿no? El tener que estudiar, trabajar, hacer todo a la vez. Muchas gracias, Marcos. Nos queda, de verdad, está siendo un debate, yo creo, súper intenso. Yo creo que todas nos estamos escuchando un montón, pero es que tenemos súper poco tiempo y tenemos un jueguito preparado también para Kaori. Entonces, si les parece, Jeremy, comenta un poco sobre lo de Marcos que querías comentar y te hago la penúltima pregunta, le hago la última pregunta a Cristian y nos vamos al juego, que hay un juego bastante guay preparado. Venga, vale, perfecto. Yo solo quería comentar una cosilla, sobre todo tema personal, que estamos a día 7, ¿vale? Y yo no tengo a lo mejor euro y pico en lo que es mi cuenta, pero porque de todo mi sueldo, de lo que he trabajado este mes, que incluso he hecho días extra de festivos y demás, se me ha ido más de la mitad del sueldo en alquiler y luego una compra y ya está. Y ya no tengo más sueldo. O sea, es el nivel de estar en una precariedad de trabajo, de matarte a trabajar, de estudiar, luego pides una ayuda que no te dan. O sea, no sé, a mí esto sí me parece muy, muy preocupante, la verdad, el futuro que tenemos. Bueno, y el hecho también, ¿no?, de trabajar y estudiar a la misma vez, ¿no? O sea, de intentar tener más oportunidades estudiando y tener que a la vez estar trabajando. O sea, que esto es o sea, el coordinar estas dos cosas también es algo bastante complicado. Antes, rapidísimo, nombrabas las redes sociales. ¿Por qué crees que está pasando el tema del odio, de los discursos de odio y demás? ¿Por qué lo crees? Pues he estado observando, he estado mirando sobre todo, y hay un estudio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, que tiene un sistema de monitoración que se llama Faro, y es que el número de mensajes de odio en redes sociales se duplicó el tercer trimestre de 2025, o sea, más de 331.000 contenidos detectados en solo 3 meses. Mi madre. Wow. Sobre todo son mensajes de odio contra migrantes, contra minorías, y sobre todo lo más preocupante es que las presentan como una amenaza. O sea, no es solamente un odio de un insulto o a lo mejor un tal, es presentar ese tipo de minorías o ese tipo de personas como una amenaza, y de ahí salen lo que comentaba antes de los prejuicios que vienen a la vida real, vienen a la calle. Y eso, pues, yo creo que es algo que me parece muy preocupante, que no es algo solo digital. Está claro que estamos viviendo en la era de las tecnologías, para bien o para mal, y que habrá que hacer algo con esto, ¿no? La inteligencia artificial y los mensajes de odio. Cristian, vamos a también hacer una intervención súper chiquitita para pasar ya al juego. ¿Cómo puede la educación ayudarnos a desmontar los prejuicios y micromachismos en el día a día? Pues un poco lo que dice la pregunta con la educación, ya que estamos en un momento de vida en lo que hablamos antes, el tema bulos, fake news, clickbait, de todo. O sea, la educación lo que nos va a permitir es ver otras perspectivas más amplias de lo que vemos normalmente. Es un poco a raíz de la pregunta que hablamos antes. Nosotros vemos lo que queremos ver, lo que vemos en nuestro feed, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿cómo nos ayuda la educación a desmontar prejuicios y micromachismo? Con ver más allá de lo que ves. Con pensamiento crítico. Con pensamiento crítico, con otra forma de ver la vida. No solo ampararte en no cerrar la mente, abrir más la mente y ser una persona... Yo creo que tener empatía también. Vives a lo mejor en un momento en el que tú como persona, a lo mejor, te pongo un ejemplo, blanca, hombre, heterosexual, tienes esos derechos que nadie te ha quitado. No estás viendo a las personas
que sufren esas discriminaciones, esas minorías que no deberían ser minorías, que deberíamos ser todos iguales. Pero está habiendo un movimiento muy fuerte también contra el feminismo. empatía, exacto. Bueno. Tremendo, que esto para otro debate si quieren otra vez. Esto da para un debate de 2 horas y media. por lo menos, Totalmente. Es que los discursos de odio. Patricia, ¿querías comentar algo? Pero Lo último, rapidísimo, superrápido. que nos vamos al juego. Creo que se nos ha olvidado que las personas somos sociables y que en comunidad trabajamos mejor. Total. Y Totalmente. al final, en el pasado, tú me ayudabas a mí, yo te ayudaba a ti y ganábamos las dos. Hoy por ti, mañana por mí. Sí, ¿por qué ahora de repente vivimos tan aislados? Por favor, abrid los ojos. Ya está. Es que yo creo que se está llevando, ¿no?, a lo que te comentaba antes del pensamiento individual, no al colectivo, ¿no? Estamos Total. un poco cerrándonos. Chicas, muchísimas gracias por este debate, esta conversación ha sido genial. Hacemos un aplauso. Un aplauso silencioso. Me alegra mucho tenerles aquí. Si les parece, vamos a pasar al juego. Santiago, ¿me pones la sección? Juega conmigo, la sección del podcast donde aprendemos jugando sobre la temática del mes. ¿Te atreves a jugar con nosotras? Hoy, temática del mes no hay, pero tenemos un juego bastante divertido que un poco para relajar las tensiones, ¿no?, que han podido haber y que han podido existir. Un juego bastante divertido que Kaori ha preparado. Kaori, bienvenido, te dejo a ti a los mandos. Bueno, pues hoy vamos a preparar un juego que se llama ¿Qué prefieres? Para que los que no sepan en qué consiste, voy a dar 2 opciones y ustedes van a tener que decirme cuál eligen. También, a ver, si me argumentan un poco también estaría bien. La primera de ellas es, por ejemplo, a ti, Patricia, ¿qué preferirías? ¿Un piso de 10 metros cuadrados muy barato o un casoplón en el Teide sin internet? 100% casoplón en el Teide sin internet. No tengo ninguna duda. Y no sabría ni explicarte el porqué. Yo creo que lo preferiría por el hecho... Mira, justo antes he dicho que tenemos que trabajar en comunidad, pero a mí me encanta estar sola y me encantaría ese casoplón en el Teide con esas vistas y con esa paz, la verdad. ¿Y el resto qué opinan? Pues a mí me cuesta un poquillo, pero porque yo soy una persona, yo creo que crónicamente online, o sea, estoy muchos juegos, muchas series, mucho tal. Pero, sin embargo, también yo creo que disfrutaría de esa tranquilidad de tener mi casita en el Teide con mi jardincito tranquilito. Y yo creo que elegiría también el casoplón en el Teide, la verdad. Yo no sé vivir tranquilo, entonces yo elegiría la ciudad y el internet y todo. Sí, pero 10 metros. Pero no necesito Vives más. en un armario. Nada nuevo. Menos que limpiar. Estamos Una acostumbrados. cama, un PC. Yo también prefiero 10 metros cuadrados, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, es que al final piensa que... Es que lo hemos estado hablando todo el podcast. Es que somos personas de redes sociales. O sea, es que lo somos. Somos personas que no podemos estar sin una conexión, ya sea buena o mala, desgraciadamente mala para veces, pero estamos conectados Pero escúchame, diariamente. no significa que... Sin internet. Sin Pero internet, tú puedes bajar tú sabes. para abajo. Claro, yo puedo Abajo bajar para abajo, mandar un WhatsApp. Claro, mira, a mí hoy me apetece, o sea, sin internet, pero puedo echar una llamada, amor. O sea, si hoy a mí me apetece scrollear un poco, yo me voy para casa de mi madre, scrolleo, y cuando me aburra de scrollear, mira, estupendo, quitamos la adicción del scrolleo y luego me voy para mi casita Pero en el como Teide con mi trama la jardincito. pregunta. Como método de rehabilitación está perfecto, pero en verdad tampoco necesito un casoplón, entonces. Es que Claro. ahora mismo mentalidad adolescente, cama, PC y con Dios. O sea, Y yo una con nevera, eso- sí, con hay una eso- nevera muy pequeña. Una Irene, nevera no- pequeña para el Monster. Ay, de verdad, Irene, cuéntanos que tú Yo tampoco- creo que el ser humano evoluciona, así que yo creo que tardaría un poco, pero me acostumbraría al Teide. Imagínate poder dormir todo lo que quieras, Toma. tranquilita. A gusto. Bueno, pero habría que trabajar, digo, ¿no? Sí, Bueno. entiendo, O claro, o no, claro. o no. El casoplón no pone que sea barato ni caro ni Exacto. nada. O sea, el casoplón es tuyo. Es y gratis. Con Dios. Ah, claro. Claro, claro. La siguiente pregunta que tengo es, ¿qué preferirían? ¿Eliminar el odio con un chasquido o que las personas que hacen ese odio reciban consecuencias físicas? Como Thanos. Sí, A ver. tal cual, la verdad. Yo Chasquido y fuera. estoy a favor de que, bueno, es guay de que con un chasquido se acabe todo, ¿no? Pero si no sería muy aburrido. Yo creo que hay que darle un poco... Yo me Pero quedaría con la bueno. Sí, segunda. sí. Moralmente yo creo que sería el eliminar el odio con un chasquido, pero Futuros integradores sociales. de forma de... Personalmente yo creo que el hecho de que la gente tenga consecuencias reales
ayudaría bastante a que todo Sin eso que se fueran redujera. físicas, a lo mejor. No, claro, No hace falta. No, sí, que lo sean, tanto, mira. No, ¿En qué chicos. mesa estoy sentado? O sea, yo por ejemplo opino que, o sea, tú aunque crees una consecuencia física o no física, yo creo que va a seguir existiendo. De hecho, cuando se Exacto. crea la consecuencia, yo creo que va a empeorar, ¿no? El problema. Entonces yo creo que eliminarlo sería tan fácil. Nada, ¿no? nada, O sea, ya Gracias, está, Pau. ya está. Gracias. Chasqueo De tres, nada, chasqueo, Patricia. chasqueo 3 veces. Chasqueo 3 veces los dos. 3 veces. 3 veces ¿Alguien más chasqueo. quiere comentar algo sobre esto? ¿Listo? Sí. Vale, la siguiente es, ¿qué prefieren? ¿Saber todo de una cosa o un poco de todo? Un poco de todo. Sí, yo creo que lo de la frase esa de ser un océano de conocimiento de 1 metro de profundidad. Si no nos, Bueno, si no bueno, nos convertimos no, yo- en monotema y al final pues siempre acabamos hablando de lo mismo porque no sabemos hablar de nada más. Total, yo es que opino lo mismo, en plan que cuando sabes mucho de una cosa, como que vas a tope con eso, ¿no? En plan, o sea, que está muy guay, Que también ojo, está saber, claro, pero saber de todo un poco, qué cosa más guay, Es ¿no? que O sea, por poco que sepas, si esa otra persona no lo sabe, claro, y puedes como crear más redes con la gente, ¿no? Porque, Exacto. Pero o al sea, final llega un punto que te vuelves hasta yo creo que hasta pedante, ¿no? Como una tío persona que sabe tocar jazz y lo único que te habla es, mira, el jazz tal, no sé qué, y te habla todo el rato de lo mismo. Yo creo que llega un punto que es cansino, o sea, al final un poquito de todo está bien. esperemos que alguien que sepa mucho de algo también hable de más cosas. Claro, también pasa al revés, ¿no? Si sabes mucho de muchas cosas, al final solo hablas tú. O sea, Pero, solo hablas tú. pero puedes hablar de muchas más cosas No, no, con a- mucha más gente diferente a mí me que encanta. sepa de esas otras muchas cosas. Y sobre Claro, todo cuando no porque- sabes y la otra persona sabe que chupas de ese conocimiento, está guapísimo. Claro. eso. Sí, sí. Está muy guay. Súper. Irene, ¿tú no has comentado nada sobre esto? Que Sí, a mí también me gustaría saber un poco de todo, porque al final es eso, puedo conocer como a diferentes personas también, ¿sabes? Como me ayuda a socializar más, por decirlo de una manera. Súper. Vale, pues si quieren vamos a la siguiente, que es, ¿qué prefieren? ¿Triunfar sin volver o quedarse aquí con su gente? Uf. Es un tema complicado, arduo, difícil. Yo, la tengo Yo clarísima. como persona que se ha ido de su casa y de su gente, creo que triunfar fuera sin volver sería mi opción, la verdad. Al final eso no implica que no les tengas, sino que les tienes un poquito más lejos y que siempre puedes volver a casa. Entonces, tú tienes tu espacio, tu momento de salir, crecer, conocer, tener experiencias nuevas y evolucionar, y luego siempre vas a poder tener tu casa para volver. No, es que la pregunta dice, sin volver. Claro, claro. Pues no vuelves, pero les tienes a una que llamada. vengan ellos. A mí déjame quedarme aquí. Sí. A mí déjame quedarme aquí. con mi Yo gente. creo que sí es lo que dice Patricia, de puedo triunfar fuera una buena temporada y en una época volver, Eso vale. lo elegiría. Sí, claro. Pero sin volver. No, sin no. ver a mi gente. No, sin ver a mi... No. A ver, yo estoy un poco con Patricia. A mí me gustaría como vivir experiencias de la vida y un poco pues como, bueno, si dejas gente importante, obvio, yo dejaría gente importante, claro, pero siempre se pueden venir conmigo. Y Y push. ya, ahí con Dios. Si me quieres llevar. Es que también depende de lo que signifique para ti triunfar, porque claro, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la soledad, claro, yo puedo triunfar, pero sentirme sola y en el fondo no he triunfado nada. Dilo, reina. Eso es así. Totalmente. Es que esto un poco para... Ahora lo reflexionaremos, ¿no? Al salir, Sí. porque es un poco para Sí, sí. pensar. Es para pensarlo. Creo que depende de lo que entiendas como crecimiento personal tú. Vale, y ahora ya vamos con la última pregunta del juego, que es un poco más fuera de todo, más tranquila, que es, ¿qué prefieren? ¿Teletransportarse o leer mentes? Teletransporte Sí. sí o sí. Yo lo sí tengo o sí. clarísimo. O sea, el otro día lo Sí. hablábamos en la oficina. O sea, me apetece un ramen, pum, teletransportas a Japón. Sí. Me apetece un helado italiano, pam, me voy a Italia. Sí, O sí, es sea, que no hay chance con el teletransporte, sí, es no, increíble. no tiene- es que quien elija las mentes, lo Y siento que te puede mucho. joder la salud mental, que El saber todo, sepas ¿verdad? todo lo que piensan de Sí, ti. Literal. Imagínate estar aquí y decir, es que están Lo pensando que- mal de mí. Yo lo creo que que piensan de ti y lo que piensan del mundo. Claro, Que claro. hay gente que está un poco... tucu. Fatal. Sí. Es que sí, yo creo que el teletransporte es algo fijo. Que llegas Es tarde al clave, trabajo, sí. pan, teletransporte. Guau, increíble. Es que Para sería ayer, increíble. Viajas por el mundo. El otro día decían también el tema de, pues dejo de caminar, ¿no? Pero es que esto va a la persona, chicas. Esto, pues podemos, no sé quién lo dijo, Lo me dije yo, teletransporto lo al dije gimnasio. O sea, increíble. Oye, Kaori, pues muchísimas gracias. No sé si tenías por ahí también alguna recomendación de algo. Sí, antes de cerrar, vamos
vamos a dar unas pequeñas recomendaciones. Primero, que en la página de ARN Cultural Business Pride encontramos que nos tienen preparado el plan de este año también. La Red Insular para Igualdad de Género Tenerife Violeta tiene un programa de mujeres que se llama Gaia, que es interesante para leer. También tenemos una guía de juguetes para quienes quieran saberlo, donde explican cómo los juguetes pueden ayudar al crecimiento personal y ayudar a la imaginación y creatividad. Oye, pues Kaori, muchísimas gracias por este juego, creo que les ha gustado a todas. Ahora lo seguiremos debatiendo. Y ahora, para acabar, me gustaría lanzar una pregunta para ustedes, las espectadoras y espectadores. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las nuevas generaciones no den por sentada la lucha social y sigan construyendo sobre lo conseguido? Esto lo pueden poner por los comentarios también abajo en YouTube cuando se suba el podcast. Y bueno, y si por Radio Geneto nos están escuchando, nos pueden mandar también un mensajito, que nos apetece también un poco saber qué opinan ustedes. Dicho esto, hay que, creo que, volver a retomar que el orgullo se defiende con vivienda, empleo y educación. Y les quiero dar las gracias, chicas, por estar hoy aquí. Gracias, Cristian, Kaori, Marco, Patricia, Irene y Jeremy. Creo que ha sido súper enriquecedor, nos lo hemos pasado muy bien. Ahora vamos a tener un buen rato, yo creo, de charla también. Espero volverles a tener aquí pronto. Me gustaría recordar que tenemos el 321, el 321 Acción Teatro Social también, en el cual tenemos asambleas, podcasts, actividades deportivas y familiares y clases de teatro tanto intergeneracional como de teatro social. Si quieren saber más sobre esto, pueden hablarnos en nuestras redes sociales @caguadetaco y podrán ver también los carteles que tenemos por ahí. Dicho esto, nos vamos a ir. Podemos, si quieren, cerrar como cerrábamos el año pasado, ¿les parece? ¿No? Guay, y también, perdón, Santiago, muchas gracias por estar ahí detrás acompañándonos. Sí. Muchísimas gracias. Aquí en el espacio de Onda Aguirre, Radio Geneto. Pues nos vamos, chicas. 3, 2, 1, ¡acción! Y con esto nos despedimos. Hasta pronto. Has escuchado el podcast de 321 Acción, un podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua en colaboración con Onda Aguirre Radio Geneto. Onda Aguirre FM 107.5 radiogeneto.org